Hoy, como la semana pasada y la antepasada, vamos a seguir hablando acerca del discípulo. Y hoy el tema es compromiso y fidelidad. Compromiso y fidelidad en la vida de un discípulo. ¿Está ahí conmigo en esta mañana? Así que abróchese ahí el cinturón como si fuera en el avión para que no se vaya a salir, ¿verdad? Aunque vengan turbulencias a veces, pero estamos firmes porque tenemos el aterrizaje seguro. A veces en la vida va a haber situaciones de turbulencia, situaciones difíciles, pero Dios nos enseña y nos dice en su palabra que tenemos un aterrizaje seguro en Él. Así que vamos a estar hablando acerca de eso en esta mañana, compromiso y fidelidad como discípulo. Yo no sé cuántos de ustedes conocen esta persona, Kim Phuc. ¿Alguien ha escuchado de esta persona? Si está ahí por ahí la imagen, por favor, ponme la siguiente. ¿Alguien sabe quién es ella? Nomás levante su mano si alguien sabe quién es ella. ¿Sí? Ok. El 8 de junio de 1972, algunos de ustedes ya habían nacido, mientras se llevaba a cabo la guerra en Vietnam del Norte y en Vietnam del Sur, aviones aliados de los Estados Unidos lanzaron unas bombas cerca de un templo, creo que era un templo donde estaban ellos resguardados. 4 bombas de napalm le llaman a la sustancia. Y a esta niña le llaman la niña de napalm. Ella cuenta su historia, ella cuenta el acontecimiento, que mientras las bombas iban, ella veía al avión de los aliados, eran estadounidenses, los aliados estadounidenses veían el avión venir. Ella empezó a correr junto con los soldados vietnamitas y empezaron a correr junto con sus primos, sus hermanos estaban ahí resguardados, empezaron a correr porque veían al avión venir antes de que soltara las bombas. Y ella cuenta cómo escuchó cuando las bombas cayeron detrás de ella. E inmediatamente dice que sintió como mientras iba corriendo un intenso fuego, lo sentía así como fuego, un intenso fuego recorría todo a su alrededor, se llenaba de fuego. Y ustedes ven ahí la foto, ella iba corriendo y mientras el fuego los alcanzaba, mientras el intenso calor, ustedes saben que el agua hierve a 100 grados, si no me equivoco. Estas bombas provocaban una temperatura de entre 800 y 1300 grados. Y todo a su alrededor se iba quemando y su ropa se quemaba, su piel, ella sentía como su piel ardía. Y ella cuenta cómo cada vez que miraba esta foto que usted ve ahí arriba, sentía vergüenza. Y ella se preguntaba, ¿por qué a mí? ¿Cuál es el propósito que me ha pasado esto? Y cada vez que miraba esta foto sentía vergüenza. Ella cuenta esta historia, este acontecimiento. Dice que mientras ella estaba sufriendo por el dolor, ella pensaba, nunca voy a volver a ser la misma, nadie me va a querer, mi piel voy a quedar horrible, voy a quedar fea. Así lo cuenta ella. Hasta que un día, apoyada por su fe cristiana, decidió abrazar la foto y convertirse en una promotora de la paz porque aprendió a perdonar. Dejó atrás ese sentimiento de rencor, dejó atrás esa amargura para promover la paz que solo en Cristo pudo encontrar. A los 19 años, ella pasaba mucho tiempo en unas bibliotecas tratando de buscar libros que le ayudaran su autoestima. Cuando tenía 19 años buscaba libros, pasaba tiempo leyendo libros religiosos en la biblioteca, hasta que un día dice ella que encontró la Biblia. Y cuando empezó a leerla ya no pudo dejar de leerla, ya no pudo dejar de escudriñar la Biblia. Algo nació en ella, algo cambió en ella, algo Dios movió en su vida, movió en su corazón, se convirtió en ese momento al cristianismo. Y desde entonces dice haber perdonado a las personas responsables de lo que le pasó. Ella dice, vivo ahora sin odio en mi corazón, por eso siempre estoy sonriendo, mi corazón está sano, cuenta ella. Kim dejó su deseo de venganza, dejó su amargura, dejó su dolor,
dejó su rencor, dejó atrás ese momento para convertirse desde entonces en un discípulo, en una discípula de Cristo que ahora promueve la paz donde quiera que va, promueve la paz y ayuda a esos niños víctimas de la guerra. Ella promueve la paz, dejó su amargura, dejó su dolor, porque una de las características de un discípulo es que deja algo para seguir a Cristo. ¿Está aquí conmigo en esta mañana todavía? Una de las características de un discípulo es que deja algo para seguir a Cristo. Marcos 1:16 dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, sabían pescar, era su oficio. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que sean pescadores de hombres. Luego dice: y dejando luego las redes, le siguieron. Subraya esa palabra, dejando las redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano. Juan y Jacobo eran hermanos. También ellos estaban en una barca que remendaban las redes, era también parte de su oficio. Y luego los llamó, Jesús los llamó, y luego dice: y dejando ¿a quién? A su padre Zebedeo, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Simón y Andrés dejaron sus redes, tal vez dejaron su oficio, lo que ellos estaban acostumbrados a hacer, a lo mejor lo que habían aprendido desde pequeños. Jacobo y Juan dejaron a su padre, dice, y le siguieron. Ahora, no lo abandonaron, no abandonaron a su padre, no lo abandonaron, pero sí tal vez dejaron costumbres, ideas y su manera de hacer las cosas como tal vez su padre le había enseñado. Y tal vez nosotros hemos dejado ciertas enseñanzas incorrectas, porque el discípulo deja algo, es una característica que deja algo por seguir a Cristo, ciertas costumbres tal vez erróneas, ciertas ideas que nos habían enseñado, que hemos dejado tal vez no los hemos abandonado, no hemos faltado el respeto, al contrario, ¿verdad? Ahora como creyentes, como cristianos, tenemos que honrar a nuestros padres, pero tal vez tenemos que dejar ciertas costumbres, ciertas ideas equivocadas, ciertas enseñanzas ahora, porque ahora hemos escogido vivir bajo las enseñanzas de nuestro Maestro, de Jesucristo. Cuando ellos escucharon la voz de Jesús, cuando Jacobo y Juan escucharon la voz de Jesús, cuando Andrés y Pedro, Simón escuchó la palabra de Cristo, vengan, les dijo: síganme. Cuando esas palabras fueron pronunciadas, cuando la palabra de Jesús fue pronunciada, algo hubo en su corazón, algo cambió en su vida, algo cambió en su corazón. Porque cuando usted escucha la palabra de Dios, cuando usted lee la palabra de Dios, algo se siembra en nuestra vida. Algo es sembrado en nuestro corazón, algo es sembrado que va a germinar, que tenemos que permitirle al Señor que trabaje a través de su palabra, y tenemos que tal vez dejar ciertas cosas, ciertas situaciones tal vez que venimos arrastrando, a lo mejor si es rencor, si es amargura, si es una enseñanza equivocada, una enseñanza errónea, la cultura del mundo que nos envuelve. A veces tenemos que dejar ciertas cosas. Cuando escuchamos la voz de Dios, esas palabras son pronunciadas, y estos discípulos inmediatamente le siguieron para aprender del Maestro. Algo produjo la palabra de Dios, la palabra de Cristo en sus vidas, que decidieron dejarlo todo para seguir a Cristo. Mis ovejas oyen mi voz, dice Juan, Jesús hablando en Juan 10. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, dijo Jesús. Y luego dice: y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Cuando escuchamos la voz de Dios, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, dijo Jesús, y me siguen. Si usted es un discípulo del Señor, cuando escuche su voz, no se resista, ríndase al Señor, ríndase a su voluntad. Cuando tú oyes la voz de Dios, algo tienes que dejar.
Algo tienes que soltar para ser un verdadero discípulo. A veces las costumbres erróneas de tus padres o alguna amistad que está mal influyéndote, a lo mejor por el momento tienes que dejar esa amistad. Yo me recuerdo cuando el Señor abrió mi entendimiento. Él de alguna manera acomodó el ajedrez, acomodó las piezas del ajedrez, y nosotros vivíamos en una colonia, y a los meses, es un buen tiempo para poner en silencio ahí su teléfono, A los meses, no, si quieres, hablamos juntos. Si me ayuda nomás alguien a comentarle que puede hablar en el lobby. ¿Por qué hacemos eso? Porque la palabra de Dios es importante, ¿verdad? Entonces tenemos que concentrarnos para escucharla. Amén. Entonces, ¿en qué estábamos? A los meses, yo creo que no pasó ni un mes que tuvimos que cambiarnos de lugar, de colonia a vivir, porque ahí donde estábamos nosotros, donde vivíamos nosotros, pues yo tenía compañeros, buenos compañeros, amigos tenía que, pues yo no sé si yo influenciaba en ellos o ellos en mí, ¿verdad? Pero todos nos reuníamos ahí, varios, 3, 4, cuando teníamos ahí en los vecinos y amigos conocidos, y pues influenciábamos para mal, ¿verdad? Hacíamos cosas equivocadas, hacíamos cosas erróneas, aventábamos huevos con añil a los carros de arriba de la casa, nos escondíamos, hacíamos cuanta cosa, ¿verdad? Y era una influencia. Yo no sé si ellos en mí o yo en ellos, pero Dios nos permitió por un tiempo alejarme, ¿verdad? De ese ambiente, para que trabajara Dios en mi vida, en mi corazón. Y ahora y después, al pasar del tiempo, poder llevar un testimonio correcto, poder hacer las cosas correctas. Entonces, a veces tenemos que dejar ciertas cosas, a lo mejor amistades que están influyendo en nuestra vida, a lo mejor algún pecado, algún vicio, algún comportamiento que hemos tenido. Tenemos que dejarlo atrás para ser un verdadero discípulo de Cristo. Y a veces también, si hemos hecho algo equivocado, tenemos que pedir perdón. Tenemos que pedir perdón para restaurar relaciones, para que esa relación vuelva a funcionar adecuadamente como parte de nuestro testimonio. Porque en la salvación, escuchen, en la salvación Dios te libera del pecado. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? En la salvación Dios te liberta del pecado. Ahora te lava con su sangre, te perdona, te liberta del pecado. El Espíritu Santo te da el poder para vencer al pecado. Ya no vives igual, ahora luchas con tu carne, ahora ya no quieres pecar, ya no quieres hacer lo mismo. En la salvación Dios te liberta del pecado. En el discipulado Dios te liberta de lo que estorba para cumplir el llamado que Él tiene para ti. En el discipulado Dios te liberta de lo que está estorbando para cumplir el llamado que Dios tiene para tu vida. Lo que estorba en el llamado no siempre es pecado, pero hay cosas que estorban, escuche, para cumplir el propósito de Dios para tu vida. Hay cosas que estorban tal vez. Por eso Hebreos 12:1 dice: por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado. Son dos cosas diferentes: de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, nos enreda, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Son dos cosas diferentes. El pecado te separa de Dios, el peso te separa de tu llamado. A veces el peso puede ser el fútbol. ¿Cuánto nos gusta el fútbol? Y no está mal, no son cosas que están mal, no. Pero a veces el peso es tal vez
un hobby, un deporte que te aparta de tener tu llamado, de tener esa comunión con Dios, te enredas tanto que te lleva a apartarte, que a no tener tiempo para tener comunión con Dios. El peso puede ser tal vez una deuda que te metiste, los intereses tal vez que te están acabando, una deuda que te metiste y estás batallando y no te permite servir al Señor porque tienes que trabajar extra, tienes que trabajar el domingo todos los días y no te permite, ¿verdad?, estar cumpliendo la voluntad de Dios para tu vida, el llamado que Dios tiene. ¿Está aquí conmigo todavía? Porque las deudas, mire, las tarjetas de crédito, usted tiene que tener cuidado cuando use una tarjeta, que las deudas no te coman, que las deudas no te consuman, que el interés, ¿verdad?, no sea un peso en tu vida que te impida servir a Dios, servir a tu familia correctamente. Estás todo estresado, llegas a tu casa y como tienes esas deudas de interés, estás enojado o enojada. El amor al dinero puede ser también otro peso. El dinero no es malo, el amor al dinero. El dinero es bueno cuando lo usamos correctamente. Pero el amor al dinero puede ser un peso. Las redes sociales que tan fácilmente nos enredan. ¿Cuánto nos enredan las redes sociales a veces? Que estás viendo un reel y luego ves otro y te aparece otro de lo que te gusta y luego te aparece otro. Tan fácilmente, dice, nos enredan. En el discipulado, Dios te pide que dejes ese peso para que el plan de Dios, para que la voluntad de Dios se cumpla, para que el propósito por el cual fuiste creado, el llamado que Dios tiene para tu vida, se vaya cumpliendo. ¿Qué es lo que pasa cuando yo no dejo eso que me estorba? Nos estancamos en nuestro crecimiento como discípulos. Nos estancamos. Mucho del estancamiento de un discípulo es por enamorarse de las cosas de esta vida más que de Dios. Por enamorarse del deporte. Y no puedo ir a la iglesia porque tengo juego de fútbol. No puedo orar porque tengo que terminar de ver la serie, ¿verdad?, de Netflix. Mucho del estancamiento es por el temor de perder algo que Dios nos pide. Y el discípulo, aquel que es verdadero discípulo, deja algo para seguir al Señor. Permite que Dios le quite eso también y deja a Él eso. Cuando amamos más las cosas de esta vida, cuando amamos más las bendiciones que Dios nos ha dado, en lugar de amar al Dios que nos da la bendición, entonces cuando amamos más las cosas de esta vida, en lugar de amar más a Dios, el Dios que nos da la bendición, entonces la vida cristiana se vuelve pesada, se vuelve difícil. Porque cuando usted ama a una persona, no le cuesta servirla, no le cuesta. Aquí está, mire, mi esposa, para ella no le cuesta hacer la comida y todos los días nos tiene la comida ahí lista cuando llegamos de la escuela con los niños. ¿Verdad que cuando usted ama a alguien no le cuesta entregarle rosas o regalarle algo? No le cuesta. Pero cuando usted ama más las cosas de esta vida, las cosas terrenales, nos cuesta, se vuelve difícil servir al Señor. Se vuelve pesado el ser discípulo, se vuelve pesado, pero el Señor dice, Primera de Juan capítulo 5, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, dice, no son difíciles, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Nuestra fe en qué? Verso 5. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Nuestra fe, que creer en el Señor Jesucristo, creer en Él, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado de nuestras vidas, le entregamos nuestra vida a Él, creer que Él resucitó de entre los muertos para darnos vida, creer que Él es el Hijo de Dios.
Eso es lo que confiamos. Esa es la victoria que ha vencido al mundo, que Él se levantó de entre los muertos. Así que una de las características es que el discípulo deja algo para seguir a Cristo. ¿Qué es lo que tiene que dejar? ¿Qué es lo que tenemos que dejar? ¿Qué es lo que usted tiene que dejar que a veces le impide cumplir con el llamado que Dios tiene para su vida? Con el propósito de Dios para su vida. ¿Está aquí todavía? Otra característica que tiene que tener un discípulo es compromiso. Un verdadero discípulo adquiere compromiso. Es indispensable para cada uno de nosotros esta cualidad. No podemos ser discípulos si no tenemos compromiso. El compromiso es lo que transforma una promesa en realidad. Es la palabra que habla con valentía de nuestras intenciones. Es la acción que habla más alto que las palabras, el compromiso. Es hacer tiempo cuando no hay. Es hacerse tiempo cuando pensamos que no hay tiempo. Hacemos tiempo para pasar un momento en la presencia de Dios. Hacemos tiempo para leer la Biblia. Cuando pensamos que no hay, hacemos tiempo. Cuando creemos que tengo mucho trabajo, tengo mucho que lavar, tengo mucho que planchar. ¿Cuántos hombres planchan aquí, verdad? Algunos nomás. Después del trabajo tengo mucho que hacer todavía. Hacemos tiempo para meditar, para pasar tiempo con Dios. Adquirimos ese compromiso. Cuando me tocó a mí decirle a mi novia en ese entonces, ¿sabes qué? Quiero irme, me están invitando a estudiar, me voy a ir un año nomás y voy a regresar por ti, le dije a Nayeli. En un año regreso. Y duré dos. Pero cuando estaba allá me decían, ¿a poco vas a regresar? Y si tienes novia, me decían. Yo hice un compromiso. Yo hice un compromiso que iba a regresar. Yo hice un compromiso que tenía que regresar y el compromiso es lo que transforma una promesa en realidad. Usted puede decir, mañana me levanto temprano a caminar. Mañana inicio la dieta. Mañana me levanto a las 6 de la mañana para orar. Pero el compromiso, si no tenemos compromiso, esas palabras no son una realidad, pero el compromiso es la acción que habla más alto que las palabras. El compromiso con el Señor. Compromiso es cumplir con lo prometido cuando las circunstancias se vuelven adversas. Es el material que forja el carácter para poder cambiar las cosas. El material que forja el carácter se llama compromiso con el Señor. Cuando las cosas se vuelven difíciles, yo busco al Señor. Que Dios nos lleve este año próximo, 2025, a comprometernos más y más con las disciplinas del reino. A comprometernos más con Él. No es con la iglesia solamente, en primer lugar es compromiso con Dios. A comprometerme cada día con el Señor. Este próximo año voy a asistir a la iglesia, voy a levantarme temprano, un día antes voy a acomodar mi ropa, voy a acomodar, si tengo niños, tengo que acomodar su ropa un día antes, lo voy a hacer porque el día siguiente, el día domingo, voy a venir temprano, voy a estar temprano para buscar a Dios, para adorar al Señor, voy a levantarme temprano en la mañana, aunque esté cansado, por lo menos unos minutos para interceder, para buscar al Señor constantemente. Voy a hacer ese compromiso. Voy a comprometerme conmigo mismo y con el Señor para discipular a una persona. Aunque me cueste tiempo, me cueste esfuerzo, me cueste dinero, me cueste de mi tiempo, voy a comprometerme para ser un discípulo más. No porque
el pastor lo diga, no porque para que la iglesia vea, no, sino porque es el llamado del Señor. Es lo que Dios nos dejó, es la gran comisión. Vayan y hagan discípulos a otras personas, a las naciones. Vayan y busquen a quién van a ser sus discípulos. A ver, personas que no van a querer, pero busca otra para ser un discípulo del Señor. Enséñenles todas las cosas, que las guarden, que crezcan también, que se desarrollen como discípulos, que conozcan al Señor, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y al único Dios verdadero, Jesucristo, a quien tú has enviado. Cuando una iglesia pierde su compromiso con el reino de Dios, deja de tener un impacto en la sociedad. Cuando una iglesia, cuando un hombre de familia pierde su compromiso con Dios, deja de tener un impacto en su familia como Dios quiere tenerlo. Deja de tener un impacto en sus hijos. Pero cuando se compromete con el Señor a tener un altar familiar, a estar orando por sus hijos, a poner sus manos, a cuando se enfermen vamos a orar, a cuántos oramos por los hijos, ¿verdad? Que deseamos que Dios toque su vida. Pero para eso usted y yo necesitamos compromiso, que me voy a comprometer con el Señor a estar haciendo las disciplinas espirituales, a estar buscando al Señor, a llevar a mi familia a un altar familiar, a tenerlos ahí. A veces no van a querer, a veces se van a disgustar, aunque ya estén grandes, pero si están en tu casa, tú tienes que poner el ejemplo y decirle, ¿sabes qué? Este día vamos a reunirnos por lo menos a orar unos minutos. Si ya están saliendo de tu casa, bueno, si no lo hiciste, a lo mejor te va a costar más. A lo mejor te va a costar extra reunirte con ellos, pero todavía puedes hacerlo. Todavía puedes hacerlo, todavía puedes estar orando con ellos, todavía puedes llamarle, ¿sabes qué, hijo? Estoy orando por ti, me gustaría que un día vengas y que estés aquí conmigo, y aproveches esa oportunidad para orar por él. El compromiso es lo que nos lleva a manifestar. Escuche, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Pero antes de irse dijo, ustedes son la luz, ustedes son la sal de la tierra. ¿Están aquí conmigo todavía? El compromiso es lo que nos lleva a manifestar que somos sal de la tierra y la luz de este mundo. Es el compromiso para hablarle a otra persona cuando se manifieste. ¿Cómo se va a manifestar la luz, la sal? Bueno, a compartir el evangelio, al compartir a Jesús con otros, se manifiesta entonces la sal de la tierra y que somos la luz de este mundo. Jesús cambió la historia con 12 hombres. 12 hombres comunes y corrientes, pero comprometidos con el reino de Dios, comprometidos con expandir, con llevar la palabra, con llevar el mensaje de salvación. Así que Dios puede usarte a ti, usar a la iglesia, somos nosotros la iglesia, el cuerpo de Cristo, para impactar familias, para impactar a otros. Dios puede usarte a ti para formar parte del milagro más grande para una persona, que es el milagro de salvación. Jesús invirtió su vida en otros. El compromiso nos lleva a invertir nuestra vida en otros también. El compromiso con Dios, con el reino de los cielos, el hacer, tener compromiso, tener ese deseo de comprometernos, nos lleva a invertir nuestra vida en otros también, a invertir tiempo en otras personas. Cristo estaba comprometido a realizar la voluntad del Padre. Dice Juan 6:38, porque he descendido del cielo, dijo Jesús, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo
y cree en Él tenga vida eterna, yo mismo lo resucitaré en el día final. Cristo estaba comprometido a realizar la voluntad del Padre. Y este es el siguiente punto. El discípulo se somete a la voluntad de Dios. Si yo no estoy dispuesto a morir a mi voluntad, yo no puedo dejar que Dios gobierne mi vida. Si yo no estoy dispuesto a morir a mí mismo, a mi ego, a esas ideas equivocadas que a veces vienen, a veces al rencor, a la amargura, si yo no estoy dispuesto a morir a mi voluntad, yo no puedo dejar que Dios gobierne mi vida, porque yo quiero ser mi voluntad siempre. Cuando usted se encuentra con Dios, cuando Dios le abre su entendimiento, cuando Cristo se le revela a usted lo que usted hace, lo que nosotros debemos de hacer, al ver cómo Dios, lo que Dios hizo a través de Jesucristo por nosotros, lo que yo tengo que hacer es rendirme a su voluntad. Si no me rindo a la voluntad del Padre, me voy a rendir a la voluntad de mi carne. ¿Qué será más fácil? ¿Rendirnos a la voluntad de Dios o rendirnos a la voluntad de nuestra carne? Ahí está una lucha, ¿verdad? Nuestra carne siempre quiere doblegarnos. Cuando Dios se le reveló a Pablo, inmediatamente hizo esta pregunta, Hechos 9:5. Ustedes saben la historia, la narrativa nos enseña, la Biblia nos enseña que Pablo se cayó de un animal en el que iba, lo más seguro era que era un caballo, cuando el Señor se le apareció una gran luz que resplandecía, se le apareció, lo derribó, y él dijo, primera pregunta, ¿quién eres, Señor? Pablo le dijo, ¿quién eres, Señor? Y Jesús respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosas te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, segunda pregunta, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Se le reveló Jesús e inmediatamente él supo que era, le dijo, a quien tú persigues. E inmediatamente él dijo, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es tu voluntad, Señor? Jesús le dijo, dura cosa es dar coces contra el aguijón. ¿Qué significa eso? Proviene esto de la agricultura antigua, donde los aguijones eran una herramienta para golpear a los bueyes. Cuando él se resistía, cuando el buey se resistía o intentaba desviarse, el agricultor lo golpeaba con el aguijón para que regresara a su curso. Y a veces el buey se seguía resistiendo y daba patadas contra el aguijón. Si hacía eso, solo lograría seguir lastimándose él mismo, ya que el aguijón estaba diseñado para guiarlo, no para golpearlo. Y Jesús está diciendo a Saulo, a Pablo de Tarso, a Saulo antes llamado, tu persecución contra los cristianos es inútil y contraproducente. Saulo está resistiéndose en ese momento, se estaba resistiendo a la voluntad de Dios y su insistencia, si seguía en su insistencia persiguiendo a los cristianos, solo le traería más dolor y sufrimiento. Saulo entendió que lo mejor era rendirse inmediatamente a la voluntad de Dios. ¿Qué quieres que yo haga?, le dijo. ¿Qué quieres que haga, Señor? Y a veces nosotros normalmente venimos a la iglesia esperando que el Señor haga lo que nosotros le decimos. ¿Está aquí conmigo todavía? A veces venimos a la iglesia esperando que Dios haga lo que nosotros le decimos que haga. Pero ¿por qué no venir a congregarnos y decirle, Señor, aquí está, ¿qué quieres que haga? Soy tu siervo, ¿qué quieres que hagas tu voluntad en mi vida? Pablo no preguntó, ¿qué vas a hacer por mí? ¿Qué me vas a dar? ¿Qué voy a recibir?
Él dijo: ¿qué quieres que yo haga, Señor? No luches contra Dios. Si tú estás aquí y estás escuchando la voz de Dios, estás escuchando la palabra de Dios, no luches contra Dios, ríndete al Señor. Dile: Señor, haz tu voluntad en mi vida, me rindo a tu voluntad, Señor. Dejo aquello que está estorbando, dejo aquello que está, ese peso tal vez que traigo, dejo aquel pecado tal vez, ese peso que está en mi vida, lo dejo. Dime, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Saulo entendió que lo mejor era rendirse inmediatamente a la voluntad de Dios. Pablo entendió que era rendirse a Él, que es lo mejor. La sumisión es el despojamiento del ego y del yo para cumplir la voluntad de Dios. Y por último, una característica de Dios en primer lugar, una característica de Dios es la fidelidad. Él nunca falla. Dios es fiel. Dios no te deja, no te va a soltar, no te va a abandonar. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y esa característica Él desea llevarnos a replicar esa fidelidad. Que seamos fieles a Dios, que seamos fieles a su palabra, que seamos fieles a lo que Él nos ha pedido, que seamos fieles al llamado. Segunda de Timoteo 2, Él le dice a Timoteo: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Fidelidad es el carácter de Dios. Él es fiel. Dios espera que seamos fieles para poder enseñar a otros también de esa fidelidad. Dios es fiel a su palabra. Si Él prometió lo que prometió a su pueblo, Él lo va a cumplir. Él mantiene sus promesas para usted y para mí. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan, dice su palabra. Él es fiel, Él nos va a proveer, Él nos va a dar lo que necesitamos. Si usted necesita sanar su corazón, si usted necesita provisión, Él es fiel. Termino con esto. Acompáñeme sobre sus pies, quiero ir terminando. Le escribe a la iglesia en Esmirna, en Apocalipsis 2:10. Le escribe a esta iglesia, es de las pocas iglesias que no tiene, vamos a llamarle así, como un reproche, como algo que referirles. Y le dice en Apocalipsis 2:10: no temas en nada, le dice. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de ustedes en la cárcel para que sean probados, y tendrán tribulación por 10 días. Y luego le dice: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Esta promesa se refiere a una perseverancia en la fe, obediencia a Dios, sumisión a Dios. Incluso en momentos de persecución que esta iglesia estaba pasando, de sufrimiento, en este sentido, la corona de vida no es una recompensa material, que nos encantan las recompensas materiales, pero nos enseña que hay una recompensa eterna, espiritual, que va más allá de lo material. La iglesia en Esmirna es la única, junto a la de Filadelfia, que no recibe ninguna amonestación ni advertencia como las otras. Esta iglesia tenía una actitud correcta ante el sufrimiento. Eran cristianos de una sola pieza, íntegros, enteros,
Y estos cristianos estaban dispuestos a pagar el precio por seguir a Cristo hasta el final. Ser cristiano en la dificultad puede parecer y puede ser duro. Nosotros aquí nos gozamos, disfrutamos de poder reunirnos. Pero usted vaya a un país comunista donde se reúnen a escondidas. Es difícil, es duro, pero produce un efecto de madurez sobre nuestra fe, un efecto de crecimiento, que ponemos toda nuestra confianza en el Señor en medio de las dificultades. Tal vez puedan venir tiempos difíciles para algunos de nosotros, pruebas, dificultades. Iglesia, sé fiel hasta la muerte. Sé fiel, mantengámonos firmes en predicar la verdad de la palabra de Dios. Seamos fieles al Señor, venga lo que venga en los próximos años. Si pasas por una situación difícil, una enfermedad, iglesia, no temas. Comienza diciendo: no temas en nada. No hay que temer en nada. Es el lema de todo creyente fiel: no temeré, porque el Señor estará conmigo. Aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, Señor. Porque tú estarás conmigo. Iglesia, déjame decirte algo: el dolor, el sufrimiento es limitado, tiene un fin, tiene hasta aquí. El sufrimiento, la persecución tiene una fecha de caducidad. Ahora tal vez vivimos en un mundo malo, de adversidad, pero no está sin control este mundo. Un mundo de oscuridad. Sí, tal vez hay situaciones donde decimos: ¿qué está pasando? Está todo oscuro, la violencia, pero no sin esperanza. Hay esperanza en Cristo Jesús. Hay esperanza para el perdido, hay esperanza para el cansado, hay esperanza. La esperanza es Cristo Jesús, el que resucitó de entre los muertos nos levantará. Este texto comienza diciendo: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, ahora vive. Y dice esto que acabamos de leer: sé fiel hasta la muerte, y el Dios que es fiel nos dará la corona de vida eterna. El premio que todo cristiano debe desear antes que nada es esa corona de vida eterna. Sé fiel, iglesia, sé fiel, iglesia, sé fiel, iglesia, hasta la muerte. Sé fiel en predicar la palabra, sé fiel en predicar la verdad, sé fiel hasta la muerte, y Él te dará la corona de vida eterna. Señor, que podamos ser fieles, que tu fidelidad, Señor, podamos aprender de ella y ser fieles hasta la muerte. Venga lo que venga, tú eres nuestro Padre que nos ama. Tú eres el Señor, dueño de todo, del oro, de la plata, del mundo y los que en él habitan. Y usted y yo somos del Señor. Si usted ha aceptado al Señor Jesucristo, el Espíritu de Dios está con usted para guiarlo, para cuidarlo, para protegerlo. Sé fiel hasta la muerte como un discípulo. Sé fiel hasta que el Señor venga. Sé fiel en predicar su palabra. Yo quiero invitarte en esta mañana todavía, que podamos venir y decirle al Señor: quiero serte fiel hasta la muerte. Venga lo que venga, yo quiero invitarte al altar y desde que tú le digas al Señor: me comprometo contigo, Señor, así en tu pensamiento, en tu corazón, que tú puedas venir al altar y decirle: Señor, quiero serte fiel, quiero serte fiel. Doblo mis rodillas, levanto mis manos en señal de fidelidad a ti, Señor. Quiero serte fiel, Señor. Quiero predicar tu palabra con fidelidad. Vamos, vamos, si tú puedes hacerlo, si puedes venir y decirle: Señor, quiero serte fiel hasta la muerte. Quiero serte fiel hasta la muerte. Quiero serte fiel, venga lo que venga, Señor. Seré fiel a ti. Quiero que tú hables a mi vida. Quiero que tú me sigas transformando. Quiero serte fiel. Usted con sus palabras, usted con su voz, usted en su mente, usted en su corazón, dígale: Señor, seré fiel a ti. Seré un discípulo fiel, Señor.
Compartiré con otros tu palabra. Encontraré a alguien, Señor, con quien compartir tu palabra. Buscaré a alguien como tú buscas a tus discípulos. Buscaré a alguien para compartir tu palabra. Seré fiel a tus mandamientos, seré fiel hasta la muerte. Si a veces me desvío, que tu Espíritu Santo me traiga a ti. Si a veces quiero desviarme, que tu Espíritu Santo me lleve a un camino correcto. Que tu palabra cobre vida en mí, que tu palabra cobre vida en mí, Señor. Sé fiel hasta la muerte.